Bueno, buenas tardes chicas y chicos. En esta oportunidad vamos a ver el método de superposición que me va a ayudar a resolver circuitos eléctricos. Bien, supongamos que tenemos este circuito para resolver, en el cual me piden calcular la caída de tensión que se me produce en esta resistencia R2. En este método vamos a tener que seguir una serie de pasos. El primer paso que tengo que seguir es abrir las fuentes de corriente, el segundo es cerrar las fuentes de tensión y el tercero es sumar o restar tensiones dependiendo del sentido de la corriente de las fuentes. Es decir, primero identifico las fuentes que tengo en el circuito. En este ejemplo tenemos una fuente de corriente y una fuente de tensión, a la cual vamos a aplicar esta serie de pasos. Fíjense que me dice que la cantidad de fuentes de energía, en este caso tengo una de tensión y una de corriente, va a ser igual a la cantidad de circuitos que yo tengo que resolver. Por lo tanto, si tengo dos fuentes de energía, voy a tener que resolver dos circuitos. En el primer circuito voy a abrir las fuentes de corriente, es decir, voy a tomar esta fuente y voy a realizar una apertura. Fíjense que si yo abro esta fuente de corriente, es decir, la elimino del circuito, eso sería abrir la fuente de corriente, me quedarían dos cables sin la fuente de corriente, que es lo mismo si lo pongo o no lo pongo, porque esos cables no van a ningún lado. Bien, por lo tanto, el circuito me quedaría de esta manera. Ahora, lo que me pide el método de superposición es todos los circuitos que yo vaya planteando así, tengo que calcular la caída de tensión que se me produce en la resistencia que tengo que calcular. En este caso me pide calcular la caída de tensión en la resistencia de 4 ohm. Como me queda este circuito, yo ya sé que por ley de Ohm puedo calcular la corriente que circula. Es decir, que si yo hago la corriente es igual a tensión sobre resistencia, que esa sería la ley de Ohm, yo sé que la tensión vale 12 volts, que es la tensión de la fuente, y las resistencias al estar conectadas en serie las puedo sumar, sería 8 más 4, me da un valor de 12 ohm. Si hago tensión sobre resistencia, 12 volts dividido 12 ohm, voy a tener el valor de la corriente, que en este caso es 1 ampere. Como tengo un circuito en serie, yo sé que este amper va a estar en todo el circuito. En ningún momento encuentra un nodo para dividirse. Por lo tanto, a esta resistencia de 4 ohm me va a llegar esa corriente de 1 amper. Si yo aplico nuevamente la ley de Ohm, voy a poder calcular la caída de tensión que se me produce en esta resistencia, que la voy a llamar BR4. BR4, si yo despejo la B de esta ley de Ohm, pongo la R del otro lado de la igualdad, como está dividiendo pasa multiplicando, entonces me queda I por R es igual a B, que es la B la que yo quiero averiguar. Entonces, si B es igual a I por R, yo sé que circula un amper, esa corriente va a ser de un amper, y la R no es ni más ni menos que la R que yo quiero averiguar, en este caso la de 4 ohm. Si yo hago 1 por 4, me va a dar la caída de tensión de esa resistencia, que es 4 volts. Esta BR4 me dio 4 volts. Y este sería el primer paso ya completo. El segundo paso me dice que yo tengo que cerrar las fuentes de tensión. Fíjense, el segundo paso, tengo que cerrar las fuentes de tensión. La fuente de tensión que tengo en este circuito es esta. Cerrar quiere decir que yo, en vez de la fuente de tensión, tengo que poner un cable. A eso llamamos cerrar. Recuerden que abrir es eliminar la fuente, dejar dos cables sin la fuente, y cerrar quiere decir poner un cable, poner en vez de la fuente de tensión un cable que me una al circuito. Por lo tanto, el paso 2 me quedaría de esta manera. Acá donde estaba la fuente de tensión, pulso un cable y ahí empiezo a resolver y como siempre tengo que calcular la caída de tensión en esta resistencia de 4 ohm. Por lo que puedo ver acá, el circuito me quedan dos resistencias conectadas en paralelo. ¿Sí? En paralelo porque comparten tanto este nodo de acá
como el nodo de abajo. ¿Sí? Entonces, si la resistencia equivalente va a estar en paralelo, yo tengo que aplicar la fórmula del paralelo, que es hacer 1 sobre el valor de la resistencia, en este caso 8, más 1 sobre el valor de la otra resistencia, que en este caso es 4 ohm. Ese resultado me da 2,667 o 2,66 periódico, ¿sí? Que en este caso lo aproximo. Si yo lo reemplazo a ese valor de la resistencia en paralelo, lo puedo reemplazar por una resistencia equivalente a este paralelo, es decir, a esto que calculé acá. Entonces me quedaría la fuente de corriente con el valor de 3 A conectada a la resistencia de 2,667. Y lo que quiero averiguar es la caída de tensión en esa resistencia. Recuerden ustedes que la caída de tensión en las resistencias que están en paralelo es la misma siempre. ¿Sí? Por eso yo en mi domicilio tengo todo conectado en paralelo para que le llegue la misma tensión. Bien, una vez que tengo ese concepto claro, que a las resistencias en paralelo le llega la misma tensión, es decir, cae la misma tensión, yo sé que puedo aplicar la ley de Ohm porque a esa resistencia sé que le llegan los 3 amperes que me está aplicando esta fuente. Por lo tanto, si yo hago la ley de Ohm nuevamente, donde la tensión es igual a la corriente por la resistencia, puedo saber que 3 amperes por el valor de esa resistencia es igual a 8 volts. Y acá ya calculé la caída de tensión que se me produce en esta resistencia de acá, que es 8 volts. Bien, como esta resistencia está conectada en paralelo a esta resistencia, también caen esos 8 volts. Pero la que me interesa es esta. ¿Sí? Lo que me pide el ejercicio es calcular la caída de tensión en esta resistencia. Por lo tanto, el último paso me dice que tengo que sumar o restar las caídas de tensiones que se me producen según el sentido de las corrientes que me inyectan las fuentes. Recuerden que la fuente de tensión tengo el negativo en la pata más cortita y el positivo en la pata más larga, y el sentido de la corriente va desde negativo a positivo. Por lo tanto, esta corriente inyectada por esta fuente es de esta manera. Y en las fuentes de corriente ya tengo una flecha que me indica hacia dónde va la corriente. Y las dos están entrantes al nodo. Por lo tanto, yo sé que esta caída de tensión va a ser la sumatoria de las dos tensiones que calculé V1 y V2. En el caso de que una esté apuntando para un lado y otra esté apuntando para el otro, ahí en ese caso se restarían las tensiones. En este ejercicio, por lo tanto, el último paso sería volver al circuito original y, como las corrientes dijimos que van para el mismo lugar, voy a sumar las tensiones que ya calculé. Sumo V1 más V2, V1 me había dado 4 volts. Recuerden que en el primer paso, B1, la caída de tensión en la de 4 ohm me dio 4 volts, y en el paso 2, B2 me dio 8 volts, que es la caída de tensión en la resistencia de 4 ohm. La sumo y me da un total de 12 volts. Y acá ya resolví el circuito, ya sé que si me está preguntando la caída de tensión en el circuito original, por el método de superposición, ya sé que acá me van a caer 12 volts. Como hacemos siempre, lo vamos a comprobar también prácticamente. Bien, acá preparé los circuitos donde tengo el circuito original, tengo el circuito del paso 1, donde abría la fuente de corriente, y el circuito del paso 2, donde cerraba la fuente de tensión. En el paso 1 nos dio 4 volts. ¿Sí? La caída de tensión en R4 nos dio 4 volts. Por lo tanto, acá nos tiene que dar 4 volts. Voy a darle play y me dan los 4 volts que calculé yo. En el segundo paso, donde yo cerraba la fuente de tensión, me está diciendo que en la resistencia de 4 ohm están cayendo 8 volts, que es lo que nos dio en el segundo paso, 8 volts.
Y el tercer paso, que era ya volver al circuito original y ya conseguir el resultado de la caída de tensión, me está diciendo que justamente tengo 12 volt en esa resistencia. Por lo tanto, esto es un circuito muy sencillo, pero que nos permite empezar, eh, empezar a aprender este método de superposición que nos va a ser muy útil para resolver ejercicios con fuentes de este tipo. Bueno, muchas gracias por su atención y nos estamos viendo en otros ejercicios de este método donde los vamos a ir complejizando un poquito más.